buenos días, Dios le bendiga. Aquí estamos nuevamente amaneciendo con una palabra de vida. Y pedimos disculpas porque hoy tuvimos que, por razones personales, de venir aquí delante de ustedes a que compartamos la palabra de Dios un poquito más tarde porque hubo algunos inconvenientes, pero estamos aquí nuevamente tratando de que cada día conozcamos más lo que es la palabra de Dios y el significado de la palabra de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Y vamos a ponernos en manos de nuestro Creador en este momento. Amado Padre Celestial, te damos la gracia, Señor, por esta hora, por este momento, Señor, que estamos aquí frente a tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, Señor, que cada una de las personas que se encuentran frente a esta transmisión, Señor, tengan el favor, el conocimiento, que tú les des la sabiduría, Señor, el entendimiento, Señor, para que cada palabra que se lea aquí en tu nombre, Señor, le pueda quedar, Señor, pueda crecer, pueda echar raíz, pueda echar fruto, Señor, al 100%. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, aquí estamos. Como siempre, hemos hablado en esta semana de cómo obtengo el perdón de Dios. Luego terminamos con si realmente Dios es un Dios para todo, o sea, Dios no tiene excepción de personas. Hablamos esta semana y realmente también hoy vamos a titular el mensaje: sin perdón no hay salvación. O sea, sin perdón no hay salvación. No hay salvación. Nosotros debemos confesar nuestro pecado ante el Padre, ante el Hijo, ante Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos. Si nosotros no invocamos el nombre de nuestro Dios en nuestras vidas, difícilmente seamos salvos. Entonces nosotros tenemos que tratar de que cada día nosotros invocar el nombre de Dios. Esto no significa que para nosotros ser salvos tenemos que estar metidos en una iglesia. No. Pero la palabra misma nos dice que nosotros debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque Cornelio, el centurión llamado Cornelio, nos enseña a nosotros, me dio una lección a nosotros de que realmente la salvación viene porque cuando nosotros venimos realmente a Dios y le confesamos nuestros pecados, Dios nos oye. Y Cornelio era un hombre que para los romanos, o para aquellos hombres de aquellos tiempos, entendían que Cornelio no era un hombre que se sujetaba a las leyes de Dios. Y Cornelio quizá no visitaba una iglesia, quizá no cogía una Biblia, pero Cornelio se ganó la salvación. ¿Por qué? Porque Cornelio adoraba a Dios a sola. Cornelio oraba al Señor. Y bien dice la palabra de Dios que cuando Cornelio vino un ángel a él, y cuando ese ángel vino a Cornelio y le dijo: tus oraciones han llegado al cielo, porque Cornelio era un hombre que sometió a todos los estatutos de Dios. Por eso es que Dios es más que obediencia. Dios solamente quiere que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Y vamos a comenzar la palabra de Dios el día de hoy para que podamos obtener un conocimiento más amplio de este mensaje de hoy. Sin poder no hay salvación. Amén. Dice así: el gran mandamiento
Esto está en Deuteronomio 6. Busquen una Biblia para que puedan confirmarlo, porque es bueno que siempre confirmemos. Cuando ustedes escuchen que hay un predicador, un evangelista, un sacerdote, quien le esté a ustedes invocando la palabra de Dios, predicando la palabra, es bueno que ustedes confirmen que realmente la palabra, como se está leyendo, ahí está en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros no entremos en confusión. Porque toda la Biblia, aunque toda la Biblia al final tiene el mismo contexto. ¿Cuál es el contexto? De que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas y confesar nuestros pecados ante Él. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos. Porque si nosotros no pedamos perdón ante el Padre, como le decía al principio, difícilmente nosotros obtengamos la salvación. Amén. Y dice así, el gran mandamiento: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los ponga por obra en la tierra y la cual pasa vosotros para tomarla, para que tema a Jehová tu Dios, guardando tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tus hijos y en hijos de tus hijos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amén. Asimismo es el mandamiento que Dios nos manda aquí, que Él nos decretó en la Biblia. Nosotros no solamente debemos conocerlo nosotros, también debemos dárselo a conocer a nuestros hijos, y nuestros hijos a los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos a los hijos de sus hijos. ¿Para qué? Para que los días sean más prolongados en la vida para cada uno de nosotros. ¿Y qué más prolongado fuese cuando nosotros venimos y pedimos perdón ante el Padre, reconozcamos a Jesús como el único Salvador en nosotros? Jesús, heredar la vida eterna. Pero para eso tenemos que venir aquí a pedir perdón, porque realmente Dios es un Dios de todo. Para Dios todos somos iguales, pero recuerden que hicimos un mensaje donde decía que para Dios todos somos iguales. Claro que todos somos iguales para Dios, pero Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que yo me pierda. Para nosotros poder heredar la vida eterna, el perdón de Dios en nuestra vida, debemos confesar al Padre con nuestra boca, porque con la boca se confiesa para salvación, pero también con la boca se confiesa para condenación. Amén. Y continúa aquí en el número 3 de Deuteronomio, dice, en el número 3 de Deuteronomio 6 dice, oye pues Israel, cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique como te has dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová es uno, es. Amén. Asimismo querido hermano, Jehová es uno, y solamente a Él nosotros debemos adorar. Solamente a Dios nosotros debemos adorar, honrar y honrar a su Hijo como único y suficiente Salvador de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es a través de Jesús. O sea, Jesús es quien estrecha. Nosotros debemos estrechar una amistad con Jesús. Estrechar una amistad en Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús trille nuestro camino hacia el Padre, para nosotros poder heredar la vida eterna. Y continúa en el 6, aquí en Deuteronomio 6:6 dice, y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón,
y la repetirá a tus hijos y hablará de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te vaya y cuando te levante. Amén. Y la estará como una señal en tus manos y estará como frutales entre tus ojos. Amén. Y la escribirá en los postes de tu casa y en tu puerta. Amén. ¿Saben ustedes que yo les puedo testificar a ustedes aquí? Testificar que, como dice aquí la palabra de Dios, es así como lo dice en Deuteronomio. Yo les testifico a ustedes. ¿Por qué? Porque realmente es así como dice la palabra. Una vez que nosotros venimos aquí a la palabra y obedezcamos el decreto de Dios, que es el manual de vida, nuestra herencia de vida, nuestra verdadera herencia, que es la Biblia, ¿para qué? Para que nuestros días sean prolongados. ¿Para qué? Para que nosotros obtener la salvación. ¿Por qué? Porque podemos recordar que las cosas del mundo, todo lo que el mundo nos ofrece a nosotros es vanidad, son cosas pasajeras, pero el reino de Dios es infinito. ¿Saben lo bueno que es tú saber que tú vas a dejar de padecer el dolor? Que todo va a ser diferente en tu vida, que tú vas a vivir una vida en el amor de Cristo, que tú vas a vivir una vida sin pecado, una vida limpia, una vida sana. Date cuenta que cuando nosotros no nos llenamos de las cosas negativas que hay en el mundo, nosotros vivamos bien, nosotros nos sentamos gozosos, nosotros reímos, podemos reír, pero que nos mantengamos bajo el yugo del pecado, mientras nosotros nos encontremos bajo la esclavitud del pecado, nosotros lamentablemente vivamos una vida llena de tristeza, una vida llena de inconformidad. Pero cuando venimos a Jesús y lo colocamos como el único Salvador, encontramos la vida, porque Jesús es vida y vida en abundancia. Amén, aleluya. Y dice aquí en Mateo 22, 34, el gran mandamiento. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho hallar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tales, diciendo: Maestro, una pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Amén. Y en segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Amén. Aleluya. Escuchen bien. Nosotros debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de esos mandamientos, como dice el segundo mandamiento, que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y qué bien interesante es cuando nosotros ahora venimos aquí y podemos contarle a ustedes lo que es la historia que muchos nosotros la conocemos, que es la historia del buen samaritano. Me encanta esta historia aquí, porque estamos hablando, si sin perdón no hay salvación. Es una pregunta que yo le hago a ustedes. Sin perdón no hay salvación. Miren, la salvación se pierde. Hay muchas personas que creemos que porque nos metemos 24/7 en una iglesia, tenemos la salvación. Y no es así. Cornelio nos lo habla claramente en el libro de los Hechos.
en el libro de los Hechos 10, Cornelio nos enseña a nosotros que la salvación no se obtiene yendo a qué y estar 24 horas en una iglesia. No, es haciendo la voluntad de Dios, es andar bajo los decretos de Dios, es cumpliendo los mandamientos de Dios. Y estamos claros que no es tan fácil caminar en este camino. En el Evangelio hay mucho dolor, hay aflicción, pero nosotros debemos resistir las pruebas, porque recuerden que todos esos discípulos, cuando decidieron convertirse en obreros, en instrumentos del Señor, ellos fueron perseguidos, porque los gobernantes del mundo no les interesa que el Evangelio se predique, que nosotros abramos los ojos, no les interesa, porque ellos lo que quieren es mantenernos cautivos, mantenernos, enseñorarse con nosotros, porque una vez que nosotros venimos aquí a la palabra de Dios, a nosotros nos pasa como le pasó al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, una vez que vino el Espíritu Santo y se derramó y se llenó a Pablo del Espíritu Santo, a Pablo se le cayeron 2 tablas, así mismo 2 pedazos de madera que tenían los ojos, que cubrían sus ojos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, wow, yo pensaba que yo todo lo estaba haciendo bien, que yo todo lo hacía correcto, pero estaba ciego, dijo el apóstol Pablo. Pero una vez que el apóstol Pablo viene y ya conoce el Espíritu Santo, viene y conoce a Jesús, por eso yo te invito a esta hora que empieces a experimentar a Jesús en tu vida, para que tú te des cuenta de esa ceguera que tú has cargado por tantos años. Porque a eso fue que Jesús vino, a darle vistas a los ciegos, a darle libertad a los oprimidos. A eso fue que Jesús vino. Nosotros vivamos con una ceguera espiritual que solamente cuando creemos en Jesús, nosotros comenzamos a andar en la luz. Nosotros andamos en tiniebla. Mientras nosotros no venimos aquí a la palabra de Dios, a Dios, y confesamos nuestro pecado, andamos en tiniebla, queridos hermanos. Por eso le decía al comenzar que, como ya habíamos hecho un mensaje, llamados, que para Dios todos somos iguales. Es verdad que todos somos iguales, pero la salvación es algo que nosotros debemos buscarla. Y para obtener la salvación tenemos que primero creer en Dios, invocar el nombre de Dios para que seamos salvos. Tenemos que creer en su Hijo amado, en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad y la vida. La verdad y la vida. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Todos somos criaturas de Dios. Pero una vez que nosotros nos constituimos hijos de Dios, es cuando nosotros confesamos nuestros pecados y comenzamos a andar bajo la ley de Dios, bajo los decretos de Dios. Estos decretos que Él nos entregó en nuestras manos, la Biblia. Amén. Y dice así la palabra del Señor, el buen samaritano. Me encanta, aquí dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna. Y él les dijo, perdón, esto está en Mateo, para que lo puedan buscar, Mateo 10:25, perdón, Mateo 10:25, pueden buscarlo en la Biblia, por favor, Mateo 10:25, el buen samaritano, para que confirme que la palabra que le estoy diciendo son reales,
Son palabras de Dios. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna. Y él les dijo, ¿qué está escrito en la ley como lees? O sea, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley como ustedes leen? Porque nosotros, hay muchos de nosotros que digamos, bueno, porque yo la Biblia me la sé desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero nos sometamos aquí a la palabra de Dios. Y le voy a leer más para adelante, para que ustedes se den cuenta que nosotros debemos hacer para obtener la salvación. Para que la salvación no se pierda. Porque la Biblia nos enseña todo. La Biblia nos enseña a vivir, a cómo nosotros obtenemos el galardón de heredar la vida eterna. Pero tenemos que venir aquí a la Biblia y escudriñar. Por eso siempre le digo, no me miren a mí, a Ray, no miren a Ray. A Ray no. Ustedes tienen que enfocarse en Jesús, en Dios, en la palabra de Dios. Yo no, yo soy un pecador. Yo soy un pecador que he reconocido a Jesús como mi Salvador personal. Como mi Salvador personal. Yo debo tratar de cada día venir aquí a la palabra. ¿Para qué? Para tratar de cambiar, de enderezar mi camino. Así yo te invito a ti también que venga a la palabra, que incline tu corazón a Dios, que le entregue tu corazón a Dios. ¿Para qué? Para que tú seas salvo. Porque una vez que tú comienzas a invocar el nombre de Dios, tú vas a ser salvo. Y no solamente tú y tu casa. Tú y tu casa. Amén. Aquel respondiendo les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tus prójimos como a ti mismo. Y les dijo, bien has respondido a esto y vivirá. Amén. Él le respondió bien. Entonces Dios le dijo, pues entonces bien has respondido, pues entonces a esto y vivirá. Pero yo le pregunto, ¿hemos nosotros aprendido a amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Hemos aprendido nosotros a cuando nosotros veamos a alguien quizá quedado por gasolina, nosotros como buenos cristianos, quizá repugnando un carro solo que no tiene quien lo ayude, y nosotros ignoramos ese momento y lo que hagamos volteamos la cara? Yo no lo vi. Ustedes han visto la película Perico Ripiao, que él dice, no le quiten el dinero a ese hombre. Pero ¿qué pasa? Él le dice, está bien, no me lo den, pero le pone el bolsillo para que se lo echen aquí. O sea, por Dios, tenemos que aprender a ser buenos cristianos. Tenemos que aprender a vivir la palabra. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. A negarnos a nosotros mismos. Que esa es la voluntad de Dios cuando nosotros negamos los deseos de la carne. Esos pensamientos negativos, ese espíritu inmundo que nosotros cargamos arriba siempre. Nosotros tenemos que aprender a sacar ese espíritu inmundo para que descienda el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios a nosotros. Para nosotros comenzar a vivir el Evangelio de Cristo. Amén, en nuestras vidas. A empezar a andar como Cristo, a pensar como Cristo. Amén. A actuar como Cristo. Nosotros no podemos continuar engañándonos a nosotros mismos. Porque nosotros no podemos engañar uno con otro. Pero ¿cómo engañamos a Dios? ¿Cómo engañamos a Dios? Si no hemos aprendido a perdonar al prójimo, a perdonar a nuestros hermanos. La salvación se pierde, hermano. De esta manera la salvación se pierde, hermano. Haciendo este tipo de cosas que no son de agrado para Dios,
La salvación la perdemos. No importa si nosotros no pasamos los días que Dios nos dio para vivir aquí en la tierra, metido en una iglesia, leyendo la palabra. Si no la sometemos a nuestras vidas, perdemos la salvación. No es que yo conozca la Biblia, no. Es que yo me someta a los estatutos de Dios. Si yo me someto a los estatutos de Dios, pues entonces yo heredo la vida eterna y viene el perdón genuino que es de Dios en mi vida. Amén. Amén. Y continúa diciendo aquí que si hace esto vivirá, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es el prójimo? Oigan qué pregunta le hace él. Él le dice a Jesús qué él tenía que hacer y luego le dice, justificándose: ¿y quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Así llamamos nosotros. Pues yo no te vi cuando te pasé por el lado. Ray, pero yo te iba pasando por el lado y te estaba voceando, que estaba pichado, para que tú me llevaras la bomba, para que tú me prestaras algo para tapar la bomba. Y yo digo, yo no te vi, pero yo lo vi. Porque nosotros siempre estamos justificándonos ante los hombres y ante Dios. Nos justificamos. Podemos justificarnos nosotros en aquel que escudriña los corazones, en aquel que no hay manera de que lo que tú pienses no lo conozca. Por Dios, debemos enfocarnos en la ley de Dios en nuestras vidas. Tratar de hacer cada día la voluntad de Dios tal como está escrito aquí. No aquí, en mi corazón, no haciendo lo que yo quiera. Lo que yo quiera no. Es lo que Dios dice que hay que hacer. Porque la ley de Dios, la palabra de Dios es un mandato. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos bien aquí en la tierra. Amén. Y para que obtenemos la salvación, la vida eterna que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Vete para allá, mi reina. Yo hablo ahora. Para que veamos qué es lo que es la salvación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Él no se descarga, mi reina. Él no se descarga, sigue trabajando. Amén. Y dice, respondiendo Jesús les dijo: un hombre descendía de Jerusalén en Jericó y cayó en manos de las ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que había de camino vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Saben qué significa esto, señores? Movido a misericordia. Que nosotros tenemos que aprender cada uno a tener misericordia con el prójimo. Porque a veces nosotros, señores, escuchen bien esto. Ustedes sabían que nosotros sabemos, a veces nosotros sabemos que el vecino no tiene pan, que el vecino no tiene con qué alimentar sus hijos. Nosotros sabemos porque a veces uno escucha sin querer, porque a veces los oídos están prestos a escuchar todo. Y nosotros escuchamos que el vecino dijo: pero Dios mío, ¿cómo vamos a hacernos hoy para comer? Si no estoy trabajando, no he conseguido nada. Y tú con tu bolsillo lleno, no viene la misericordia de Dios a tu vida. Viene el espíritu inmundo y te dice: hazte el soldo, que no lo escuchaste. Entonces, ¿estamos amando al prójimo con esta actitud? ¿Estamos amando al prójimo con esta actitud? No, queridos hermanos. Al prójimo lo amamos cuando nosotros tenemos misericordia del prójimo. Cuando nosotros viene el pensamiento positivo. ¿Cuál es el pensamiento positivo en nuestras vidas? Cuando viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y nos susurra al oído y nos dice, como dice aquí,
el segundo mandamiento, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Si tú ves que el prójimo a las 11:30, como buen dominicano que somos, tú lo ves que se echó el tanque a las 11:30 de la mañana de gas, o a las 11:45 encima de un motor, tú sabes que ese prójimo, ese vecino, se le fue el gas, quizá la comida se le va a pasar. El deber tuyo, si ya tú has cocinado, vecina, venga, preste el caldero, termine de cocinar aquí. Eso es amar al prójimo, eso es negarnos a nosotros mismos para poder obtener el perdón de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros creemos que pecar es tomar, que pecar es beber, que pecar es consumir droga. Todo eso es pecado ante Dios. No amar al prójimo es un pecado ante Dios. Porque por alguna razón Dios puso primero amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si nosotros no padecemos la aflicción del prójimo, ¿de qué caramba podemos hablar que nosotros amamos a Dios? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no nos condolemos del pobre? Tenemos aquí, no viene la aflicción del prójimo. Nosotros tenemos que venir la aflicción del prójimo a nosotros aquí. Sentir que el prójimo está pasando necesidad, que hay una aflicción, que se le terminó el gas, que quizás no tiene dinero, se está volviendo loco. Pero tú lo viste y lo dejaste padeciendo necesidad, pudiendo ayudarlo. ¿Qué te cuesta? ¿Qué nos cuesta a nosotros aplicar este principio a la vida? Amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué te cuesta prestarle 10 minutos un tanque de gas? ¿Qué te cuesta brindarle un día agua? ¿Qué te cuesta brindarle comida? ¿Qué te cuesta ayudarlo con algo de dinero para proveer ese hogar? Ese hogar que realmente está padeciendo necesidad. Eso es amar al prójimo. Amén. Y eso está bien delante de Dios. Por eso fue que Cornelio, las oraciones de Cornelio llegaron al cielo. Porque Cornelio era un hombre que se entregó a Dios. Cornelio no andaba en una iglesia metido. Cornelio quizá no cogió una Biblia nunca. Pero Cornelio amaba a Dios sobre todas las cosas. Y no solamente, miren, Cornelio, todas las personas que se encontraban al lado de Cornelio era un centurión, era un comandante entre muchos. Pero a todo él enseñaba que había que amar a Dios. A todo él enseñó el temor de Dios en su vida. Y toda esta gente, todos se convirtieron junto con Cornelio, aceptaron al Señor como su Salvador en su vida. Amén. Amén. Y continuamos aquí. Respondiendo Jesús le dijo, bueno, ya terminamos aquí, dice. Asimismo, el levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero el samaritano iba de camino, vino acerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, y poniéndole en sus cabalgaduras, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mozonero y les dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Te estaban llamando ahí. Sí, mi amor. O sea, él dijo, todo lo que tú gastes después de los 2 denarios que él le dio, él se lo iba a pagar. Miren qué gesto. Ese es el gesto que nosotros tenemos que ser como amar al prójimo, nosotros tenemos que ser buen samaritano con los demás. Nosotros no podemos echarnos una venda en nuestros ojos cuando veamos que otro está pasando una necesidad en la vida. Porque esto es lo que agrada a Dios.
que nosotros seamos, que amemos al prójimo como nosotros mismos. Y esto es amar al prójimo como nosotros mismos. Quien pues de estos tres te pareció que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones, usó misericordia con él? Entonces Jesús les dijo, ve a tú lo mismo. O sea, miren bien, Jesús le dijo, entonces ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Y yo quiero que nosotros ahora vayamos aquí al Salmo. Dime, mi amor. Un hombre le está dando ahí a un perro con una piedra grande. Ajá. Cuando tú termines. Yo quiero que vayamos al Salmo 119, que me encanta este Salmo, que tenemos tiempo para continuar este mensaje de hoy. Miren lo que dice Salmo 91. Dice así: excelencia de la ley de Dios, la excelencia de la ley de Dios. Amén. Escuchen bien qué palabra más bonita dice el salmista aquí. Wow, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Amén. Saben que eso pasaba con Cornelio. Cornelio andaba perfecto de camino ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres. Porque muchos hagamos la cosa bien delante de los hombres, pero entonces cuando están solos en un lugar hacen todo lo contrario. O sea, delante de los hombres hacen la cosa bien para que el hombre no los señale. Cuando están dentro de su casa o en un lugar lejano hacen de todo, pero hay alguien que lo está mirando. Dios, el omnipotente, el creador de los cielos y la tierra. ¿Dónde tú te le ocultas a Dios? No hay forma de ocultarte de Dios. Porque si Dios fue el que hizo los cielos y la tierra, tú no te lo puedes ocultar a Dios en ningún lado. Entonces es un bienaventurado, lo perfecto de camino, los que andan en la ley de Jehová. Amén. Hay personas realmente que andan bajo la ley de Dios. Hay muchas personas que andan, hermano, bajo la ley de Dios, que son temerosos de Dios, que le temen a Dios en todo. Amén. Y continúa diciendo aquí el Salmo 119, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Amén. Nosotros debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, como dice el salmista aquí. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encárgate que sea muy guardado tus mandamientos. Ojalá fuese ordenado mi camino. Amén. Para guardar tus estatutos. Amén. Ojalá, dice el salmista, ojalá fuera ordenado mi camino para guardar tus estatutos. Amén. Así mismo yo le pido a Dios, también pídele tú a Dios ahí donde tú estás sentado, que Dios guarde tu camino. ¿Para qué? Para que sean rectos su camino. Para guardar los estatutos de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces no sería yo avergonzado cuando entendiese a todos tus mandamientos. O sea, cuando nosotros atentamente guardamos los mandamientos de Dios en nuestras vidas, nosotros no vamos a ser avergonzados. Porque hay un Dios ahí. Hay un Dios que todo lo ve y Él nos respalda. Porque si Dios está conmigo, como dice el salmista, ¿quién contra vosotros? Amén, aleluya. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, aleluya. No vamos a ser avergonzados porque estamos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres tus justos juicios. Miren, cuando nosotros vamos a aprender los justos juicios, como dice el rey David aquí,
Cuando nosotros venimos aquí, oigan, de la única manera que nosotros hablamos con Dios cara a cara es cuando venimos a leer la Biblia. Ahora mismo nosotros estamos hablando con Dios cara a cara, hermano, porque estamos leyendo su palabra y la palabra de Dios es vida. Es la única conexión con Dios. Creer primero en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de Él. Pero cuando nosotros queramos hablar con Dios, tenemos que venir aquí a la Biblia. Desde que tú abriste la Biblia y comenzaste a leer, tú estás hablando con Dios, hermano. Estamos hablando con Dios cara a cara, hermano. Estamos hablando con Dios, hermano. Estamos hablando con Dios. Porque entonces vamos a aprender, como dice David aquí, vamos a aprender a andar en rectitud delante de Dios y delante de los hombres también. No hacer las cosas bien delante de los hombres y cuando estemos en casito oculto, cuando estemos en una ciudad donde no nos conocen, está haciendo las cosas mal porque no nos conocen. Pero hay alguien que sí nos conoce, que es Dios. Aleluya. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. No hay lugar donde nos ocultemos ante los ojos de Dios. Amén. Tu estatuto guardaré, no me dejaré de interesarme. Asimismo, tenemos que interesarnos. ¿Por qué? Por guardar los estatutos de Dios. Interesarnos por venir aquí a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Para que nuestros pecados sean perdonados. Porque si, vuelvo y le repito, sin perdón no hay salvación. No hay salvación sin perdón. Tenemos que reconocer nuestro pecado ante Dios y ante el mundo. Reconocerlo. Tenemos que aprender a pedir perdón y el único que da el perdón genuino es Dios cuando venimos a Dios. Amén. Y continúa aquí el Salmo 119. Me encanta este salmo a mí. Wow. Porque ¿con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar sus palabras. Amén. El joven limpia su camino cuando guarda la palabra de Dios. Amén. Cuando el hombre empieza a habitar, como dice el Salmo 91, cuando el hombre empieza a habitar el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de lo omnipotente. Porque nosotros empezamos a habitar el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas vendrán por añadidura a nuestras vidas. Amén, aleluya. Continúa diciendo el 10. Desviarme de tus mandamientos. Así mismo es. Nosotros por todo no vamos a dejar desviarnos de los mandamientos de Dios, que es su palabra. Pero para eso tenemos que venir aquí a la Biblia, reconocer nuestro pecado y empezar a escudriñar la palabra de Dios. Para que nosotros mantengamos el pecado bajo la superficie. No permitir que el pecado subas y dé malos testimonios de nosotros. Una vez que el pecado sube a la superficie, entonces ya nosotros no podemos dar testimonio de Jesús, no podemos dar testimonio de la transformación que hemos tenido a través de la palabra de Dios, a través de que hemos reconocido a Jesús como el único Salvador en nuestras vidas. Nosotros damos testimonio de Jesús cuando nosotros empezamos a andar como Jesús anduvo. Jesús fue un hombre que nos enseñó a nosotros a ser diferente. Jesús fue diferente a todos. Jesús no tuvo mancha, Jesús no hubo con qué señalarlo. A veces yo no comprendo por qué crucificaron a Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que Jesús hizo mal? Pero Jesús vino a enseñarnos a nosotros que nosotros, ¿para qué? Para venir al Evangelio teníamos que padecer dolor, que iban a haber aflicciones. A eso vino Jesús a enseñarnos a nosotros.
a que por su sangre nuestros pecados son limpiados. Pero si nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios, cada vez que nosotros nos salgamos del lineamiento que dice la palabra, nosotros volvimos al pecado nuevamente y volvamos a crucificar a Jesús. Volvamos a crucificar a Jesús en esa cruz de nuevo. Amén. Y continúa y dice, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Nosotros debemos que guardar los estatutos de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Dios. Amén. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, con mi labio he invocado todos tus juicios, de tu boca me he gozado en tu camino, de tus testimonios, más que de toda riqueza. Amén. ¿Saben? Wow. ¿Saben lo que es que nosotros podemos gozarnos el evangelio de Cristo? Gozárnoslo. Wow, nosotros sentimos como así mismo, como dice la palabra. Cuando Jesús en el pozo allí, cuando estaba con la mujer samaritana de Samaria, que Jesús le dijo, si tomares de esta agua, no tendrás sed. Porque automáticamente nosotros aprendemos a creer en Jesús, a creer que Jesús es la vida, la verdad y la vida. ¿Saben qué viene pasando, queridos hermanos? Que empieza a fluir un manantial de agua viva dentro de nosotros. Empieza a decir, como dice el salmista aquí, aquí dice, me he gozado en tu camino, de tus testimonios, más que de toda riqueza. Amén. Oye, no hay riqueza más grande. No hay riqueza más grande que tener a Cristo en nuestro corazón, que reconocer a Cristo como el único Salvador. Amén. Amén. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me reservaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Así mismo es. Nosotros debemos reconocer a Dios como único, como nuestro único Salvador personal. Reconocerlo para nosotros regocijarnos en Él, para nosotros no olvidarnos de sus estatutos y vivir bajo las palabras de Dios. Amén. 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 Vamos a dejarlo ya ahí aquí el día de hoy, el mensaje, porque realmente cuando nosotros comenzamos a gozarnos en el Señor, el tiempo a veces se nos alarga un poquito, porque nos gozamos tanto en Dios que nosotros creemos que el tiempo no ha pasado, porque es que el tiempo, cuando nosotros comenzamos a vivir a Jesús en nuestras vidas, nosotros no paramos, no queremos parar. Fanny, tú eres mi testimonio de cuando yo andaba en el mundo, de cuando tú ibas a predicarme la palabra. Yo recuerdo que yo me escondía y yo salía corriendo, Fanny, ¿verdad? Yo salía corriendo, escuchen esto ustedes, yo salía corriendo y decía, ahí viene a joderme esa mujer. Y hoy en día, miren cómo me siento yo aquí. Ya yo tengo hora de abrir mi negocio, de ponerme a trabajar, pero ya yo me gozo en Cristo Jesús. Ya yo no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y por eso yo quiero que ustedes también aprendan a vivir el evangelio de Cristo en su vida, a reconocer a Jesús, que fue quien vino a morir en una cruz por ti, por mí, por tu pecado. ¿Para qué? Para que tú realmente heredes la vida. En Cristo hay vida, en Cristo hay esperanza. No todo está perdido, pero tenemos que venir a Cristo, pedir perdón ante el Padre
ante Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos. Porque podemos perder la salvación si no nos sometimos a lo que es la ley de Dios. Amén. Y ya para terminar, vamos a leerle a ustedes aquí a Hebreos 1:14 dice: no son todos espíritus ministradores, no son todos los espíritus administradores, enviando para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Saben ustedes eso? Que no son todos los administradores quienes nos van a enseñar a nosotros cómo heredar la salvación. Porque hay espíritus engañadores, hay espíritus inmundos que solamente andan buscando sus beneficios, que aman más los deleites de su corazón que a ellos mismos. Entonces nosotros a veces nos confunden y podemos creer que estamos bien delante de Dios. Pero si nosotros no andamos de acuerdo a la palabra, a como lo manda aquí la Biblia, como dice aquí en la Biblia, nosotros a veces creemos que estamos haciendo la voluntad del Padre. Por eso es que nosotros debemos siempre venir aquí a la palabra y confirmar. Como yo les digo, vayan a la palabra y confirmen lo que yo les digo. Amén. Y dice en Hebreos 2, en Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia entendamos a la cosa que hemos oído, no sea que nos desalienten. Amén. O sea, nosotros debemos que siempre entendamos claramente la cosa que hemos escuchado. Y qué mejor que cuando ustedes están ahora mismo frente a esta transmisión, y es bueno que lo que ustedes han escuchado, como yo les he dicho en qué versículo bíblico estoy leyendo, que ustedes abran la Biblia y lo confirmen. ¿Para qué? Para que no seamos engañados, para que nosotros no entremos en un espíritu de confusión y nosotros entremos, digamos, pero ven acá, después que yo he conocido a Dios en mi vida, después que yo creo que estoy haciendo la voluntad de Dios, la cosa es lo que me vaya mal. Pero tú sabes por qué, porque no está yendo a la fuente. No está yendo a la fuente, pero cuando tú vengas a la fuente, a la verdadera fuente, a la vida, al reino de Dios, a que te agarre de la roca. Miren, el reino de Dios, perdón, que entró una llamada, el reino de Dios es la Biblia, y la roca en que nosotros debemos apoyarnos y confiar es en Jesús. Confiar en Jesús infinitamente, en que es la luz del mundo, en que en Jesús hay vida y que Jesús es nuestra salvación. Amén. Amén. Y dice, porque si estamos en Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, con la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confiada por los que oyeron? Wow. Identificando a Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Miren, señores, cuando habla según su voluntad, es que realmente la palabra de Dios debe ser dicha como está aquí. Aquí está el testimonio de Jesús completico. Aquí está el testimonio de los profetas completito. Aquí está la ley de Dios completita en la Biblia. Ahora, lo que yo les he escrito a ustedes, yo soy solamente un instrumento de Dios. Un instrumento. Yo soy el intérprete de Dios para que ustedes conozcan la palabra, pero no escúchenme, pero vayan a la fuente, vayan a la raíz, vayan a la fuente que es la Biblia, vayan al reino de Dios, aquí miren, a la palabra de Dios, confirmen lo que yo les he dicho, para que ustedes no estén confundidos, para que ustedes puedan ser llenos del verdadero Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Amén. Señor, estamos aquí presentes en estos momentos todos juntos en una sola voz. Tú dices que donde hay más de uno reunido en tu nombre, ahí estarás tú.
Cada uno donde está sentadito ahí pida su petición. Si tiene un dolor de cabeza, pida a Dios, al Padre en estos momentos, que será sanado en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a que el cáncer sea cancelado en cualquier de las personas que se encuentre frente en esta transmisión. En este momento será cancelado. En el nombre de Jesús será cancelado. Que los que estén sufriendo de azúcar también sea cancelado en el nombre de Jesús. Que sean sanos, que sean limpios en el nombre de Jesús. Que las calles sean limpiadas en el nombre de Jesús. Que ya los jóvenes puedan venir a los estatutos, a su palabra, y se arrepientan de los malos caminos en el nombre de Jesús. Sean sanos, sean sacados de la calle, sean limpiados en el nombre de Jesús. Porque Dios es el único que tiene potestad para limpiar el hombre. Pero Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Solamente tenemos que pedir al Padre, reconocer nuestro pecado ante Dios y ante el mundo. Y Dios nos hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Señor, cancela, Señor, la hechicería, cancélala, Señor. Limpia cada hogar de la hechicería. Limpia cada hogar, Señor, del coronavirus. Que no toque su puerta, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que los hogares, Señor, sean llenos, Señor, del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Porque tú dices, Señor, que si tu nombre en segunda de Crónicas es invocado, que si tu nombre es invocado, por la cual tu nombre es invocado, tú vendrías, Señor, y sanaría nuestra tierra. En segunda de Crónicas 7:14, vayan, chequenlo. Un corazón contrito y humillados ante Él, que reconozcamos a Jesús como el único Salvador. Es el único mediador entre el Padre y nosotros, Jesús. Para llegar al Padre debemos reconocer a Jesús como el único Salvador. Dios os lo bendiga, que tengan un maravilloso día el día de hoy. Amén y amén.